de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 22 de noviembre del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares en los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy, jornada de protestas en Colombia. Los mensajes, dice El Tiempo de Bogotá, de un paro nacional que fue mayoritariamente pacífico. Sin embargo, en ciudades como Cali decretaron estado de excepción, toque de queda hasta la madrugada de hoy. En todo el país, miles se movilizaron para exigirle al presidente nuevas políticas sociales. Miles de personas a lo largo y ancho del país salieron este jueves a las calles para expresar su descontento con la administración Duque. El presidente ha reiterado que son válidas muchas de las aspiraciones sociales y que el suyo es un gobierno que escucha. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Tomará la iniciativa para, por ejemplo, concertar alguna de sus políticas? Se pregunta El Tiempo de Bogotá. La noche terminó en medio de un cacerolazo en varias ciudades del país, incluyendo la capital, en Bogotá, y manifestaciones nocturnas, lo cual llamó poderosamente la atención. Sin duda alguna, había gran inquietud por lo que viene ocurriendo en América Latina y lo vamos a discutir, lo vamos a analizar durante el programa la mañana de hoy. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. Esto lo dijo Iván Duque, el presidente de la República, hizo un balance del paro nacional de este 21 de noviembre. Mientras en muchas ciudades del país el paro cerraba con un cacerolazo, el presidente Iván Duque hizo un balance de la jornada de protestas convocadas para este jueves 21 de noviembre. Quiero resaltar la actitud de la ciudadanía que rechazó a los vándalos y dejó claro que para expresarse no se necesita acudir a la violencia. Ojalá la dirigencia política llegue a acuerdos con los ciudadanos, no ocurra lo que pasó en nuestro país. Ustedes recordarán, dirigentes en el 98, se desconectaron de la realidad y dieron paso a un líder populista, además de izquierda, que destruyó Venezuela, y esto lo digo a título personal. Lo comentaremos, insisto, durante la mañana de hoy. A propósito de la marcha de los estudiantes en Venezuela, hubo varias actividades en distintas ciudades del país. La de Caracas finalmente llegó a Fuerte Tiuna, a pesar de las amenazas, los peores augurios, el despliegue desproporcionado de los cuerpos de seguridad del Estado, ni pie ni cabeza, pero que solo ocurre en un país como el nuestro. Bueno, los estudiantes entregaron documentos en Fuerte Tiuna y expresaron las razones de las protestas, y una de las reivindicaciones que más nos llamó la atención es que sin duda alguna tiene que haber un cambio en nuestro país para que se resuelvan los problemas sociales que han provocado las protestas y manifestaciones de distintos sectores en Venezuela. Para hablar acerca de estos temas vamos a contactar con el embajador Milos Alcalay. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Contento de estar contigo. Un gusto conversar con usted. Mucho interés de conocer su análisis acerca de lo que está ocurriendo en América Latina. Ayer le tocó el turno a Colombia. Vimos una jornada de protestas masivas que terminó con un fuerte cacerolazo en varias ciudades, incluyendo Bogotá. Yo le pediría un comentario inicial. Le decíamos a los mismos oyentes que el presidente Iván Duque
el presidente del país vecino decía, los hemos escuchado. ¿Qué puede decirnos? Sí, esto es, tal como se ha venido denunciando hace mucho tiempo, el resultado de una serie de acciones de desestabilización que se anunció, no es que sea política ficción, sino que está escrito a través de las conclusiones del Foro de San Pablo reunido en Caracas. Después de la aplastante derrota del ALBA, del socialismo del siglo XXI, de las experiencias de ideologización del continente, dejaron el poder Dilma, Kirchner, Lugo, Rafael Correa, etcétera, etcétera, y hubo un retorno de la esperanza democrática en América Latina. Durante un primer momento no habían asimilado el hecho de que ya no estaban en el poder, con excepción de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua y Bolivia, y comenzaron a desestabilizar los procesos democráticos. En el Ecuador, el caso del Perú, en el caso de Chile, ahora le toca a Colombia. Otro de los que están en la lista en este momento son los gobernantes de Brasil, de manera que esta es una pugna que se vive en América Latina entre gobiernos que pretenden cumplir los principios y valores de la democracia y la desestabilización de proyectos de corte totalitario, autoritario. No es un azar que de repente toda América del Sur esté en una situación ardiendo. Por supuesto, hay una serie de problemas adicionales que son específicos a cada país en concreto, pero las chispas, el inicio, está orquestado y está dirigido a tratar de desestabilizar la marcha de la democracia en la región. ¿Aló? Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. No sé si puede usted escucharme. Conversamos con Milos Alcalay a propósito de las justas reivindicaciones. Efectivamente, lo que vimos ayer, embajador, en Colombia nos recordó mucho a lo ocurrido en Venezuela antes de la llegada del chavismo al poder, un régimen o un proyecto ideológico que, bueno, que prácticamente ha destruido Venezuela, pero ciertamente movimientos de izquierda aprovecharon el descontento social para, tomar el poder. Yo le pediría un comentario al respecto. ¿Cómo reaccionar ante una situación de esta naturaleza? Un guión que ya hemos vivido en Venezuela. Lo escuchamos. Sí, yo creo que el tema es que no se puede resolver la situación solamente viendo el tema aislado de los países democráticos de América. No basta la solución ecuatoriana o chilena o peruana o boliviana o colombiana o venezolana o brasileña, sino que es necesario enfrentar, igual que lo hicieron para desestabilizar, una acción que permita una solidaridad democrática hemisférica. Eso significa que es necesario propiciar una cumbre de jefes de Estado, una diplomacia cumbre, en donde los jefes de Estado puedan reunirse y fijar una estrategia que promueva. Por supuesto, ninguno de los presidentes democráticos excluyen la necesidad de escuchar, de dialogar, de buscar soluciones, pero lo que sí es inaceptable es toda esta serie de saqueos, de incendios, de destrucción, porque en el fondo estos movimientos que se van alternando de un país a otro con una estrategia clara, lo que procuran es destruir las bases de desarrollo democrático y sostenible de los países de la región. Entonces, esa situación tiene que ser vista globalmente porque cada país
de los que quieren reafirmar su fe democrática tienen que hacerlo, y creo que no basta una reunión parcial como el Grupo de Lima para analizar la situación venezolana, sino que tiene que ser una cumbre que permita fortalecer los vínculos democráticos de la región y cómo enfrentar esta nueva realidad totalmente inédita en América Latina, que es el efecto de destrucción. Un ejemplo, por ejemplo, uno ve los noticieros internacionales y constantemente atacan a los gobiernos democráticos, pero no señala nada de las hordas de destrucción, de los asesinatos de los grupos prácticamente delictivos que existen, sino que es solamente uno de los aspectos, una de las caras de la moneda. Y para poder lograrlo creo que es sumamente necesaria una estrategia común de defensa, promoción y protección de la democracia en el continente. Ahora, embajador, en el caso concreto de Colombia preocupa especialmente por la cercanía con Venezuela, tanto que las autoridades cerraron las fronteras hasta este viernes con la intención de evitar, infiltrados o ciudadanos enviados de pronto afines al régimen de Nicolás Maduro. Yo le pedí un comentario al respecto sobre lo que puede ocurrir si este movimiento, que tiene elementos comunes en varios países de América Latina, llega a desestabilizar un país como Colombia. ¿Qué puede decirnos? Sí, sería sumamente grave el hecho de desestabilizar no solamente a Colombia, el tratar de desestabilizar a otros países de la región. Es la amenaza de un movimiento que lo que quiere es destruir los valores y principios del pluralismo, de la coexistencia pacífica, de la búsqueda de soluciones. No es que sea fácil, porque no es fácil por la situación mundial, la situación económica, los problemas sociales van creciendo. Por ejemplo, Venezuela se ha convertido en un gran factor de desestabilización social por los 5 millones de refugiados, y eso genera una serie de estructuras que no existen, de respuestas que no existen. Pero aparte de eso hay una acción también. Hemos visto cómo en los diversos países hay una presencia extranjera muy grande. Se van cambiando los aspectos de intervención extranjera. Por ejemplo, en el caso del asilo, nuevamente se repite lo mismo que hubo con Celaya. Un avión mexicano que viaja al Chapare para de allí darle asilo al señor Evo Morales. Eso nunca se ha visto, porque hay dos tipos de asilo: o el asilo territorial o el asilo diplomático en la sede de las embajadas. Esto no, estos van con un avión de la Presidencia de México, sacan al señor Evo Morales y lo reciben como un rey, cuando el asilo el país que le da el asilo tiene que ser discreto. Bueno, el canciller recibe a Evo Morales y ambos de ahí hacen una arenga política. Es decir, es romper con los elementos de la diplomacia, de la democracia, y al mismo tiempo del desequilibrio en materia de derechos humanos. O sea que estamos viviendo momentos difíciles, y momentos en los cuales no es solamente la desestabilización de Colombia lo que nos afecta, y el próximo país no hay duda alguna que es otro vecino nuestro, que es Brasil. Ya han comenzado a utilizar una serie de mecanismos a través del partido de Lula, las amenazas de Lula, de manera que está ardiendo de una manera preocupante una visión de un continente que se estaba enrumbando felizmente a la aplicación de principios de libertad, de democracia y de alternabilidad, porque en democracia, si un gobernante de los que hemos mencionado no tiene el respaldo popular, pues sencillamente se elige democráticamente a cualquier otro candidato que pueda dar una respuesta, pero por la vía de la democracia y de las instituciones del pluralismo. Embajador, es interesante lo que usted menciona sobre el caso de Evo Morales, porque no sé si es inédita esta situación, cómo México le brinda protección, lo ayuda a salir del país, y ahora, permite, según denuncia del gobierno interino en Bolivia, que promueva e incite las protestas bajo la protección del asilo político que le ha otorgado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema.
Sí, efectivamente es inédito, pero lamentablemente nosotros hemos sido protagonistas de una situación parecida. Recuerda cuando el presidente Zelaya quisieron imponerlo y con el avión presidencial, el entonces canciller Maduro quiso entrar al aeropuerto de Tegucigalpa, que por cierto fue rechazado el aterrizaje. Posteriormente Zelaya entra desde Nicaragua y la embajada de Brasil, la de Lula, le da una protección para Zelaya hacer arengas desde la misma embajada de Brasil, cosa absolutamente inédita. O la situación en Paraguay, en donde el canciller Maduro en aquel momento procura una intervención de los militares para apuntalar inconstitucionalmente a Lugo, que el mismo Lugo rechazó. Es decir, son precedentes que han existido que son realmente inéditos. Y ahora con México, bueno, vuelve a repetirse una situación de esa naturaleza, lo protege, las evidencias de un Evo Morales que está no solamente sacudiendo, desestabilizando al país, sino inclusive sus alianzas con el narcotráfico son realmente muestra de una situación muy grave, porque es mezcla de terrorismo, de narcotráfico y de un incumplimiento de la Constitución. Y eso se repite en otros países gravemente, tal como se resaltó en el caso de Venezuela en las resoluciones del TIAR. No es solamente el tema de las violaciones de derechos humanos, sino está el tema del terrorismo, el tema de la corrupción y el tema del narcotráfico, que quedan evidenciados por una serie de factores que se están repitiendo. Por eso es que cada vez más se ha visto la amenaza de este tipo de incumplimientos y México se está prestando a ello, sin lugar a dudas. Embajador Milos Alcalay, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo en América Latina, el impacto para nuestro país, tomando como punto de partida las manifestaciones en Colombia ayer, que terminaron con un fuerte cacerolazo en horas de la noche. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Ayer hubo protestas masivas en Colombia, en Venezuela los estudiantes universitarios también salieron a la calle, en defensa de sus reivindicaciones, exigiendo, entre otras cosas, un cambio en nuestro país.
Y en Caracas, finalmente, el movimiento estudiantil pudo llegar a Fuerte Tiuna, lugar donde llegaría la marcha, tal como lo habían anunciado desde hace días. Nos acompaña Marlon Díaz, él es presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. Marlon, una vez más, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por el contacto, María Alejandra, y por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Efectivamente, el día de ayer un día bastante importante para todos los estudiantes universitarios de Venezuela, por haberse celebrado el Día del Estudiante Universitario, en honor a aquella lucha del año 1957, de ese grupo de estudiantes que se enfrentó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y que hoy recordamos con bastante orgullo, pero además ratificamos el compromiso del movimiento estudiantil en la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela. Y así fue como ayer salimos a las calles, da una convocatoria por la Confederación de Estudiantes de Venezuela que fundamos hace apenas escasas 2 o 3 semanas, en la cual estamos participando más de 32 universidades de todo el país, de todas las regiones. Tenemos estudiantes en Trujillo, en Barinas, en Mérida, en Táchira, en Anzoátegui, en Bolívar, en Monagas, en fin, tenemos estudiantes de todo el país, y ayer esta convocatoria se hizo nacional, y más allá de que en Caracas se hizo esta convocatoria en la Universidad Central de Venezuela, también se hicieron protestas en más de 15 estados del país. Incluso nosotros como Estado Carabobo tuvimos la oportunidad de ir un grupo hacia la ciudad capital a acompañar esta protesta allá, pero además otro grupo se quedó acá en Carabobo, y así se hizo una protesta bastante masiva, porque en realidad hoy el estudiante universitario tiene muy pocas cosas que celebrar. Las universidades se encuentran en un estado sumamente deteriorado, los profesores universitarios devengan sueldos paupérrimos, pero además el estudiante tiene muchísimo tiempo que no cobra una beca digna, que no tiene comedor, que no tiene un transporte, etcétera. Por ejemplo, la Universidad de Carabobo, para que tengan una referencia, funcionan apenas 6 unidades de un parque automotor de más de 82. 6 unidades para 2 núcleos completos con más de 35.000 estudiantes, 2 núcleos, uno acá, el principal que queda en Bárbula, en Carabobo, y el otro que queda en La Morita, en Maracay. Entonces, son situaciones que nos hacen ver que los que están ahorita ostentando el poder no les interesa tener una universidad activa, libre, porque además, por ejemplo, un obrero en la universidad cobra 12.400 bolívares semanales, y esto hace que evidentemente los gremios continuamente se vayan a paro para exigir mejoras de sus salarios, evidentemente, pero que además esto no nada más es el tema estructural y de salario, sino también el tema de que los servicios básicos son la misma situación con la que vimos en el país, el agua, la luz, etcétera, y por eso salimos el día de ayer, por eso se hizo esta convocatoria masiva en todo el país, y los estudiantes salimos nuevamente a las calles esperando que la ciudadanía nos siga acompañando en esta lucha, que es por la universidad, pero también nosotros entendemos que hay una situación país que nos arropa a todos, por la cual debemos luchar también. Marlon, si me permites, tenemos las declaraciones de Rafael Punceles. Él es consejero de la Universidad Católica Andrés Bello. Ayer tomó la palabra al momento de entregar documento a los militares en Fuerte Tiuna, punto de llegada de la manifestación de estudiantes en Caracas, y nos llama la atención el planteamiento que él le hace a los uniformados, porque, entre otras cosas, él había dicho temprano, las reivindicaciones sociales no serán escuchadas mientras no haya un cambio en nuestro país. Prácticamente advirtiendo que esa era la raíz del problema. Lo escuchamos y yo quisiera tu comentario. Porque disparan al aire. Entonces dicen que es violencia, los escudos y los cascos. ¿Y qué hacemos? Que una manifestación pacífica se nos muera toda la gente porque les cae una bomba en la cabeza. Eso es lo que vamos a permitir. Entonces el mensaje es que este país tiene que dar paso a la democracia y la libertad. Y tenemos que hacerlo juntos. Y el paso tiene que ser por una vía que permite una solución democrática. Y es con condiciones de la Fuerza Armada, es con condiciones de todos los sistemas políticos que sabemos lo mal que están. Y aquí los estudiantes sabemos lo que implican todos los partidos políticos en este país. Y la Fuerza Armada Nacional no puede tener militancia política. No podemos ponernos la franela de un color. No, en la Fuerza Armada tiene que haber academia militar. En la Fuerza Armada tienen que sentir ustedes que su deber es con la institucionalidad y con Venezuela. Decir que alaban a un comandante supremo, indistintamente lo que crean, es violar lo que significa ser militar, que es defender a los venezolanos. Defender a los venezolanos de una institucionalidad, de subordinación al poder civil. Y eso lo podemos hacer, y la convocatoria es a Fuerte Tiuna porque sabemos que la sede del control militar la tienen ustedes.
Y esas personas que gobiernan el país, que nos conocen, que están en todo Caracas, que tienen nuestra foto, que nos investigan, tienen que entender que más persecución, ¿para qué? Más persecución, ¿para qué? Está el país perdido, el mundo lo sabe. Y es el momento de dar el paso adelante. Y se lo hemos dicho de todas las maneras. Y han habido momentos demasiado complicados para todos los venezolanos. Bien, está el país perdido y el mundo lo sabe. Marlon, quisiera tu comentario de esta declaración que captó TV Venezuela, bueno, al momento de llegar a Fuerte Tiuna. Te escuchamos. De Rafael, en la comisión que ingresó, representando a las universidades del país, pero además a la Confederación de Estudiantes de Venezuela, en la cual tengo el honor de compartir un puesto en la directiva junto a él, y además que tiene toda la razón, porque además la marcha del día de ayer, o la movilización, se convocó hacia los cuarteles militares para darle un mensaje sin búsqueda de confrontamiento, ni en aras de generar violencia, para poder darle un mensaje a esos uniformados que sin duda alguna han estado los últimos años defendiendo un modelo político que no es el correcto, y que además sabemos lo que se vio el 2014-2017. También vi, aparte de la declaración de Rafael, la declaración del uniformado que dice que en Bolivia y en Chile se manifiesta y allá los reprime y aquí no. ¿O es que acaso se nos olvida lo que ocurrió en el 2014, en el 2017 con Neomar Lander, con Juan Pablo Pernalete, con Geraldine Moreno acá en Valencia, a escasos metros de mi casa? O sea, aquí tenemos una historia bastante larga de represión, y ayer salió, luego de esto, Maduro diciendo que él le tendía la mano a los opositores, a los estudiantes opositores para dialogar, o sea, queriendo lavar la cara de todo lo que se ha hecho a los estudiantes, que no es nada más el tema de la represión. Aquí hay jóvenes que han muerto no solo por represión, sino también por la delincuencia. Hace apenas 2 días, el día antes del estudiante universitario, Gerardo Ledesma fue asesinado dentro de la Universidad de Oriente para robarle un teléfono. O sea, hoy, ni siquiera dentro de nuestra casa de estudio podemos mantenernos seguros. Entonces, por ejemplo, tenemos también muchísimos estudiantes que han sido asesinados por delincuencia, por represión. O sea, aquí quien ha sido enemigo del estudiante universitario ha sido el Ejecutivo Nacional. Y hoy el estudiante universitario levanta la voz por eso mismo, porque entendemos que nosotros somos el futuro del país, no por un hecho de decirlo filosóficamente, sino porque somos los que nos formamos para ser los profesionales que van a estar en las instituciones públicas, que van a estar formando nuevas empresas, generando empleo, o siendo empleados también en distintas ocasiones, y por eso nosotros exhibimos nuestras reivindicaciones, y es el mismo sentimiento que expresamos todos, tanto Rafa de la Universidad Católica Andrés Bello, pero de ahí hasta la Universidad Experimental Politécnica en Lara, y de ahí hacia la Universidad del Zulia, y ahí hasta la Universidad de Oriente. O sea, es el mismo sentimiento que tenemos todos los estudiantes, porque hoy ser estudiante universitario lamentablemente se ha convertido en todo un reto por llegar a las 5 de la mañana a la universidad pues, sin tener transporte. Te doy un ejemplo que nosotros tenemos acá en Carabobo, de lo que yo publiqué hace unos días en mis redes sociales. En la clase de práctica médica del segundo año de medicina aquí en la Universidad de Carabobo se dio, la clase inaugural se dio en el pabellón 17, que era una tacita de cristal acá, sin aire acondicionado, los estudiantes sentados en el piso, ya que los pupitres se encuentran en resguardo bajo soldadura para que mientras en el periodo vacacional no se encontraban en clase no se los robaran, sin videobeam porque se robaron el cableado y no teníamos ni siquiera lámparas porque también se las robaron. Se pudo utilizar videobeam gracias a una planta eléctrica que fue prestada a la cátedra y que de esta forma se pudiera utilizar el videobeam, pero lamentablemente una situación bastante lamentable, pero aún así el salón se encontraba lleno de estudiantes. ¿Por qué? Porque a pesar de toda la situación hay muchos estudiantes que siguen creyendo en esto y que siguen resistiendo. Hoy estudiar es un acto de valentía y por eso nosotros seguimos apostando en nuestra casa de estudio, pero además, como bien lo decía Rafael y lo suscribo totalmente, no habrá un cambio en las universidades si no existe un verdadero cambio político en el país que permita generar nuevas inversiones en materia de educación superior y que permita, bueno, en definitiva, invertir adecuadamente en los distintos sectores del país en general, que permitan que los estudiantes, no nada más en la universidad, sino que en todos los sectores puedan desarrollarse adecuadamente. Marlon, justo quería preguntarte, y lo hablamos en su oportunidad, a la luz de lo que dijo este efectivo militar, que da la impresión, por lo que pudimos ver en las imágenes, que se trata de un soldado raso, quizás con un rango superior. Se trata de, bueno, militares fuertemente ideologizados. Basta leer el informe de Michelle Bachelet para darse cuenta lo que ha sido la represión en nuestro país. Sin ir más lejos, estamos hablando de una institución que le quitó la vida a un compañero luego de aplicarle brutales torturas. Hablo del caso del capitán Acosta Arévalo, un caso, una situación que le dio la vuelta al mundo. ¿Qué les hace pensar
¿qué discusión han tenido como movimiento estudiantil, como dirigentes juveniles de nuestro país? ¿Qué les hace pensar que, bueno, estos funcionarios cambiarán de opinión y se van a poner en algún momento del lado de la Constitución o incluso de la democracia? ¿Qué puedes decirnos? Son dos realidades totalmente distintas. Está la realidad del general, que se encuentra ganando grandes sumas de dinero y que se encuentra bastante cómodo. Aquí todos conocemos esa realidad. Y está la realidad del soldado que tú mencionas, el soldado raso, que lamentablemente también está pasando hambre, que lamentablemente también le hace falta la medicina, que lamentablemente tiene las mismas dificultades que puede tener un estudiante universitario desde la academia militar. Y bueno, o sea, lo que nosotros hemos seguido llamando es a que, como bien tú mencionas y se quedó en evidencia en el video, estos soldados rasos, que son probablemente la gran mayoría de los que componen las Fuerzas Armadas en Venezuela, están fuertemente ideologizados. ¿Por qué? Porque en la academia militar tienen un cuadro de Chávez. ¿Por qué? Porque en la academia militar los ponen todos los días a escuchar Patria Querida, porque todos los días empiezan a decirles que la culpa de todo lo tienen los gringos o la oposición o la ultraderecha, y eso, bueno, sabemos que diariamente hace un cambio en personas que, al igual que en cualquier ámbito, vienen entrando a una institución nueva. ¿Por qué? Porque el problema de fondo es que la Fuerza Armada se encuentra prácticamente parcializada, pero no se encuentra parcializada por los soldados que la componen, sino que se encuentra parcializada por aquellos quienes ostentan los altos mandos. Entonces nosotros probablemente sabemos que a los altos mandos no va a llegar el mensaje que nosotros queremos, porque los altos mandos no viven la realidad que se vive en el país. O sea, los altos mandos se encuentran en una burbuja paralela, en sus carros, en sus yates, en sus camionetas, en sus apartamentos de lujo, pero el soldado raso, que sí vive la realidad del país, que también tiene que hacer cola, que su madre probablemente haya fallecido por falta de medicinas, que su esposa embarazada no tiene dónde dar a luz, allí sí puede llegar el mensaje, y eso es lo que nosotros queremos seguir dando. Además, nosotros entendemos que en la Fuerza Armada hay un gran descontento también por lo que sigue pasando en Venezuela, y como bien menciono, probablemente en los generales no ocurra esto, o en los coroneles, que ya son cargos que tienen mayor cantidad de mandos, pero el soldado raso, el teniente, el cabo primero, sí tiene mayores dificultades, y como bien mencionamos, sí llega el mensaje, porque lo dijo el soldado en su declaración, pero lamentablemente debemos tener un discurso incluso más convincente, porque él comenta que sí, que su familia está pasando trabajo y tiene hambre, pero que eso es culpa de las sanciones. Y hoy en Venezuela todo el mundo sabe que este problema lo tenemos incluso antes de las sanciones, y que las sanciones tienen sus condiciones también, ¿no? Pero esto es lo que le hacen creer a ellos, y por eso nuestro discurso tiene que ser más convincente, pero además de llegar a mayor cantidad, para que ellos sepan que nosotros, bueno, en efecto, entendemos su lucha y que vivimos lo mismo que ellos, pero que además tienen que saber quién es el verdadero culpable de lo que está pasando. Pero además, independientemente del verdadero culpable, las Fuerzas Armadas no pueden estar más nunca al servicio de un partido político como lo está hoy en Venezuela. Marlon, quería preguntarte, ya tú mencionabas algo al respecto. Nicolás Maduro decía ayer en una marcha de estudiantes en medio de militares, una imagen que otra vez pasará a la historia, que ustedes lo querían derrocar. Y él decía, primero dejen que los ayudes. Yo quisiera tu comentario al respecto, tomando en consideración que en Venezuela el salario mínimo está por el orden de $5 mensuales, y es lo que seguramente va a ganar un profesional graduado de una universidad venezolana como primer sueldo en nuestro país. ¿Qué respondes tú ante una declaración de esa naturaleza? Pero es que, fíjate, desde que por lo menos yo estoy en la universidad, han pasado no menos de 5 ministros de Educación Superior en el cargo en el ministerio, y sin duda nosotros lo que pensamos es, si Maduro tiene disposición de ayudar, que además nosotros no lo reconocemos, pero si él tuviese real disposición de ayudar, ¿por qué esos 5 ministros que han pasado, nada más desde que yo estoy en la universidad desde el 2015, por qué no lo ha hecho antes? ¿Por qué tiene que esperar verse o increpado por los dirigentes estudiantiles de las universidades más importantes del país para poder enviar este mensaje, cuando sabemos que es mentira? O sea, ¿qué se ha cumplido por parte del Ejecutivo Nacional para arreglar las universidades? ¿Qué se ha cumplido si hoy tenemos una beca de 1.000 bolívares soberanos, que es apenas 5 centavos de dólar, o incluso menos ya, que no alcanza absolutamente para nada? O sea, hoy el problema no es desmovilizar a los estudiantes, el problema es de fondo, que es la universidad venezolana. El problema es que, es verdad, en la universidad tenemos problemas de transporte, pero en el país también hay problemas de transporte. En la universidad tenemos problemas de agua, pero en el país hay problemas de agua. En la universidad tenemos problemas de luz, pero en el país hay problemas de luz. En la universidad tenemos problemas en el comedor,
porque no llega comida, pero es que en casi todas las familias venezolanas actualmente, en alrededor de un 60-70%, comen apenas 2 veces al día. O sea, los problemas que tenemos nosotros en la universidad son producto también de la situación del país. O sea, no vendría siendo una mesa de diálogo con los estudiantes universitarios, porque además seguiríamos teniendo los problemas más importantes arropándonos, porque el estudiante luego de irse de la universidad también se va a su casa y tiene problemas incluso más graves, porque ve que su madre o su padre ganan sueldos que no les alcanza absolutamente para nada. Hoy el problema no es nada más venir y sentarse con los estudiantes universitarios para que no protestemos más. Hoy el problema es un cambio político, y él dirá que lo queremos derrocar. Pues queremos que haya un cambio en Venezuela, un cambio político, que nos permita tener lo que yo te comentaba hace rato, una inversión verdadera en la educación universitaria, pero también en todos los rubros del país, para que el estudiante tenga un desarrollo integral en todo sentido. Gracias, Marlon Díaz, como siempre, por atendernos. Acompañarnos, presidente de la Federación de Centros Universitarios, la Universidad de Carabobo. 1.000 bolívares hoy, equivalen a $0.03 según tasa oficial del Banco Central de Venezuela, y el primer sueldo de un estudiante universitario, luego de, sacrificar 5 años para alcanzar su título, es de $4.6 mensuales, no por hora, ni diarios, ni semanales. Eso es lo que ofrece, o entendemos ofrecía ayer, Nicolás Maduro. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en
Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Iniciamos el programa analizando el impacto de lo que está ocurriendo en la región para Venezuela y concretamente lo que ha pasado ayer en Colombia. Protestas masivas prácticamente en todo el país que culminaron con un fuerte cacerolazo. Hay toda clase de hipótesis al respecto. Nos acompaña Juan Carlos Guerrero, director del Observatorio de Redes y Acción Colectiva de la Universidad del Rosario en Bogotá. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, a ti y a toda la audiencia de RCR. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de lo ocurrido ayer en Colombia. En Venezuela preocupa y mucho, porque el destino de ambos países prácticamente están de la mano. ¿Cómo interpreta usted estas manifestaciones? La preocupación de que, obedezca esta situación un efecto contagio a propósito de lo que está ocurriendo en América Latina y, por otra parte, la reacción del gobierno nacional. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, mira, primero que todo, con respecto al efecto contagio, yo creo que hay que decir varias cosas. En primer lugar, en cierto sentido podemos decir que no hay un efecto contagio y en cierto sentido sí. ¿Qué quiero decir con esto? Las marchas del paro nacional de ayer fueron convocadas hace mucho más de un mes. Fueron convocadas a partir de una reunión que hicieron especialmente sindicatos obreros con algunas organizaciones sociales, en la que participaron también organizaciones indígenas y otro tipo de organizaciones sociales, más o menos el 5 de octubre. Es decir, antes de que ocurrieran los eventos en Chile. Ya habían ocurrido los eventos en Ecuador, pero no los eventos en Chile. Y en ese momento realmente la convocatoria no había tenido una mayor amplitud, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en primer lugar, pues tenemos que tener en cuenta que hay una serie de condiciones locales, internas, que dieron lugar a la convocatoria de la manifestación. Pero en otro sentido sí podemos hablar de un cierto contagio en la medida en que después de lo que sucedió en Chile, la convocatoria fue tomando mucha más fuerza en Colombia. Fue tomando mucha más fuerza, en buena medida porque eso animó de alguna manera a buena parte de los convocantes a la marcha, pero también pienso que en cierto sentido el efecto de Chile se dio a través también de la reacción del gobierno. El gobierno pues creo que reaccionó de pronto un poco en principio sobredimensionadamente, anunciando medidas de pronto con demasiada anticipación que contribuyeron quizás un poco a caldear y a generar un clima de tensión. Quiero decir con esto que si bien es cierto que el gobierno tiene que ejercer la autoridad, porque es función del gobierno ejercer la autoridad y mantener el orden público, a veces de pronto es mejor ejercer la autoridad y no anunciarla tan anticipadamente. Si me permite, tenemos la reacción del presidente de Colombia, Iván Duque, diciendo en un mensaje el día de ayer, los hemos escuchado. Vamos a colocar un extracto de esa declaración y yo quisiera su comentario. Colombianos, hemos trabajado sin descanso en estos 15 meses y lo seguiremos haciendo con más convicción que nunca. No me cansaré de decirlo, somos un gobierno que escucha y que construye. Entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción. Juan Carlos Guerrero, su comentario. Es muy importante lo que dijo el presidente ayer en cuanto a reconocer la legitimidad de la protesta social. Eso es una declaratoria por parte del gobierno que me parece muy buena, para calmar los ánimos. También me parece importante que diga que los estamos escuchando. Sin embargo, hay algo en el discurso del presidente en lo cual se queda corto,
y es que dice los estamos escuchando, pero no ha dicho cómo está escuchando a los sectores que se han manifestado. Es muy importante, es muy urgente que el gobierno nacional establezca cuáles son esos mecanismos de diálogo que va a entablar, de qué manera va a escuchar y sobre todo con qué fin va a escuchar. Es muy importante que lo haga y que lo haga pronto, especialmente frente a quienes convocaron a la marcha, que son normalmente sectores organizados y que tienen portavoces, porque hay toda una serie de eventos violentos que hubo ayer que no corresponden necesariamente con las personas que convocaron a la marcha, que estaban convocando a una marcha pacífica, que corresponden de pronto a otro tipo de fenómenos que si quieren después podemos profundizar un poco sobre eso, pero para poder restablecer un poco el orden y para poder encauzar todo lo que está sucediendo, quizás el primer paso importante es establecer ese diálogo de manera muy clara. Creo que la intención del presidente es buena, pero el discurso tiene que ser un poco más claro. Profesor, da la impresión, viendo desde afuera lo ocurrido en Colombia y en América Latina, que hay como muchos intereses al margen de las justas reivindicaciones de los ciudadanos. La pregunta que yo le haría es, a la luz de lo que vimos ayer, ¿es posible predecir si Colombia, que está tratando de salir de un conflicto armado que ha sufrido durante más de 50 años, podría entrar en un proceso de desestabilización, o no? ¿Cómo lo ve usted a la luz, insistimos, de los hechos de ayer en todo el país? Lo escuchamos. Predecir, María Alejandra, es muy complicado en este tipo de situaciones, sobre todo porque las movilizaciones, las marchas ciudadanas son formas de manifestación y formas de indignación colectiva que están muy cargadas de elementos emocionales y en donde las formas de organización de ese tipo de eventos también son formas de organización muy horizontales y donde los liderazgos muchas veces están muy diluidos, ¿sí? Entonces, pues en este tipo de acontecimientos siempre muchas cosas pueden pasar y hay momentos de tensión que pueden ser siempre bien aprovechados por oportunistas, por pequeños grupos violentos que aunque sean pequeños, pueden generar grandes daños y pueden generar también grandes tensiones y grandes crisis. Entonces es complicado predecir. En buena medida, lo que pueda pasar dependerá fundamentalmente, a mi juicio, de dos cosas. Una primera tiene que ver con la manera como se utilice la fuerza pública. Es muy importante el buen uso de la fuerza, es muy importante que la fuerza pública actúe bien en el restablecimiento del orden. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante que cuando sea imprescindible aplicar la fuerza, que sea realmente en circunstancias de absoluta necesidad y con una absoluta proporcionalidad. En muchos eventos que han ocurrido en varios países de América Latina, incluso ayer en Colombia, no siempre, ayer en Colombia hubo buenas actuaciones de la fuerza pública, pero también hubo unas actuaciones de la fuerza pública que no fueron muy correctas, por ejemplo, pues con jóvenes que no estaban realizando actos vandálicos y que fueron arbitrariamente golpeados. Ese tipo de formas de reacción por parte de la fuerza pública, en lugar de restablecer el orden, caldean más los ánimos. Y por otro lado, es muy importante, como lo estaba diciendo hace un momento, el tipo de acciones que tome el gobierno en términos del diálogo social y del diálogo que emprenda con los sectores organizados de estas marchas. Creo que ese punto también es muy importante y de eso dependerá mucho el curso de los acontecimientos. Agregaría de pronto, rápidamente, que quizás también es importante que los líderes organizados del movimiento asuman una responsabilidad, sean muy responsables en la manera como van a seguir planteando sus reivindicaciones. Creo que vale la pena que ponderen muy bien, por ejemplo, si en este momento conviene y le conviene a Colombia y les conviene a ellos mismos seguir haciendo llamados, digamos, a manifestaciones en las calles. Si de pronto hay otras formas de pronto de seguir manifestando la indignación. Los cacerolazos de ayer fue una manera, digamos, de volver a manifestar pacíficamente sin que se generaran desbordes.
y conviene también que piensen en el momento en el que el gobierno esté dispuesto a abrir el diálogo, en que piensen realmente a sentarse seriamente, a hacer ese diálogo pensando obviamente en la nación, pensando en el país. Juan Carlos Guerrero, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, director del Observatorio de Redes y Acción Colectiva de la Universidad del Rosario en Bogotá. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.